velador del mercado de San Juan de Dios. Camina solo por los pasillos principales. Si escuchas pasos en los pasillos de artesanías o hierbas, ignóralos. A esa hora nadie debería estar ahí. No mires fijamente los maniquíes de ropa más de unos segundos. Si juras que cambiaron de posición, sigue caminando. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Si un radio viejo se enciende solo en algún local, no lo apagues. Déjalo sonar hasta que se calle por sí mismo. Si escuchas cadenas arrastrándose, sal de ese pasillo. No les cuentes lo que escuchaste ni lo que viste. Si seguiste todas las instrucciones, saldrás del mercado como entraste. Si no, serás otro maniquí más del mercado. Si hay personas a las que respeto un montón, esos serían los trabajadores nocturnos. Son humanos como todos nosotros, pero sus trabajos les hacen llevar una vida un poco más complicada de lo usual. Para empezar, tienen días muy solitarios al trabajar de noche y descansar de día. También, lamentablemente, no son tan bien pagados. Pero si tuviera que apuntar a la cosa que yo creo que es más complicada de trabajar un turno nocturno, esa tendría que ser lidiar con los problemas más paranormales de algún lugar. Ahora, algo que quiero aclarar es que, como investigador paranormal, les puedo confirmar que un lugar embrujado está embrujado a las 24 horas del día y no solo en la noche. Pero debido a muchos factores es más común que dichos lugares estén más activos mientras más tarde sea. Es por eso que es tan común escuchar historias de terror que pasan o pasaron en la noche. Y es por eso que admiro a los trabajadores nocturnos. Algunos de nosotros solo experimentamos de 3 a 5 horas de oscuridad, pero ellos no. Ellos tienen que estar despiertos toda la noche, cuidando lugares solos y solas, esperando a que algo pase. Suena aterrador, ¿verdad? Eso es porque lo es. El día de hoy les hablaré sobre 2 historias que me enviaron mis seguidores. Las 2 me dejaron en shock cuando las leí. Y simplemente quiero decir que si antes admiraba a los trabajadores nocturnos, ahora lo hago más porque no sé si yo me atrevería a hacer lo que ellos hacen tras haber escuchado sus historias. Y ahora es tu turno de escucharlas. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Y volvemos con las historias reales de terror. Me he dado cuenta de que han estado disfrutando bastante estos últimos videos y solo quiero decirles que nosotros en el equipo de Patos Potions también lo hemos hecho. Y creo que lo que más me gusta es ver sus comentarios al final de cada video, compartiendo un poco de sus anécdotas y vivencias relacionadas con el video. Pero les recuerdo que si alguno de ustedes quiere contarme su historia completa, no olviden enviarme mail a historiaspotions@gmail.com. Es ahí donde elijo las historias para los siguientes videos. Y recuerden, no olviden contarme todos los detalles. Gracias por estar aquí y continúen con su video. Hola Pato, mi nombre es Miguel y tengo 47 años de edad. Quiero aclarar que yo me considero una persona muy racional. No creo en fantasmas ni en brujería o esas cosas. De hecho, al día de hoy, no sé qué pienso al respecto, pero te vengo a contar la historia que hizo que mis creencias se pusieran en juego. Trabajé de conserje en primarias y secundarias por más de 4 años, siempre de turno nocturno. La historia que les estoy a punto de contar fue la última vez que trabajé como conserje. Mi búsqueda de trabajo me llevó a una escuela bastante vieja de mi ciudad. Aunque había sido contratado solo como conserje, me dijeron que, si quería, podía quedarme el resto de la noche para trabajar también como velador. Esa segunda parte de mi trabajo era mi favorita. Me pagaban 2,000 pesos extra por cuidar, cuando verdaderamente lo único que hacía era sentarme en una banca de la escuela mientras veía TikToks o videos en YouTube.
Puede que alguno de los que estén escuchando me juzguen un poco, pero a ellos les pregunto, ¿quién robaría una escuela? Esta era la mentalidad con la que iba cuando me quedaba en las madrugadas, tal vez por mi propia paz mental, o tal vez por flojo. No sé, ustedes decidan. Pero independientemente de esto, un robo era lo que menos me preocupaba al pasar las noches en esta escuela. Verán, yo odio a los niños. El ruido que hacen, las peleas tontas, las preguntas estúpidas. Nada en ellos me agrada. Es por eso que preferí trabajar el turno nocturno de conserje, para no tener que lidiar con ellos. Y al inicio, todo era perfecto. No había ruido, no había gente. Era yo y mi trabajo, solos. Pero esto rápidamente cambió por una razón que no me esperaba. Trabajar en una escuela vacía se siente antinatural. Como si estuvieras en una especie de realidad alterna o extraña. El silencio no me molesta, pero esto era diferente. El lugar se sentía muerto. Es por eso que cuando algo sí se escuchaba, se me erizaban todos los pelos de la piel. El sonido de una silla moviéndose un poco. Alguna puerta rechinando. O las tuberías del lugar. Todo juega con tu mente. Pero lo que menos me gustaba de mi trabajo era limpiar el sótano. Era como se lo imaginan. Un lugar oscuro, muchísimas tuberías y un montón de cuadernos viejos y un olor encerrado bastante fuerte. Las luces usualmente no funcionaban, por lo que siempre tenía que llevar una linterna para poder moverme en ese lugar. Algo que me gustaría mencionar aquí es que la persona que trabajaba antes que yo, cuando me estaba explicando qué hacer en mi trabajo, me dijo que intentara limpiar el sótano una vez a la semana, o si podía, una vez cada 15 días. Un poco confundido, le pregunté por qué, a lo que me dijo: simplemente no lo hagas. No vale la pena. Ese lugar tiene algo malo. Nuevamente le pregunté que a qué se refería y comenzó a hablarme sobre cómo el sótano estaba embrujado y una que otra leyenda del lugar. Al final del día, esta escuela había sido construida en los 40s. Estoy seguro que tenía una que otra historia que contar, pero al ser escéptico no le di mucha importancia. Aunque tengo que admitir que pasar por ahí me hacía sentir extraño. Le hice caso al conserje y trataba de limpiarlo lo menos posible. Para los 3 meses que llevaba trabajando ahí, ya me había familiarizado con la mayoría de tareas y sonidos extraños del lugar. Un día, el coordinador de la escuela me dijo que el día siguiente tendrían un evento, por lo que necesitaba que fuera al sótano, sacara todas las sillas que tenían guardadas ahí y las colocara en el patio techado tras limpiarlas. Aún lo recuerdo perfectamente. Estaba en la entrada a las escaleras del sótano y me quedé ahí parado por un buen minuto, pensando en no hacerlo y aguantar la regañada que me dieran al día siguiente. Pero llevaba poco tiempo trabajando y no quería que pensaran que era un incompetente, por lo que agarré mi lámpara y bajé. Llegué al fondo e intenté prender las luces, pero solo algunos focos prendieron, dejando el lugar básicamente a oscuras. Empecé a moverme buscando las sillas. Me habían dicho que estaban en una especie de cuarto a la izquierda de la entrada. Encontré la puerta e intenté abrirla, pero parecía como si esta no se hubiese abierto en años. Estaba pegada al suelo y cuando por fin logré abrirla, salió un olor horrible como a polvo y podrido. Dentro de había unas 20 sillas de esas que se doblan y empecé a agarrar la mayor cantidad posible. Mi idea era acabar en 3 o 4 viajes. Apenas había agarrado el segundo bonche cuando todo mi cuerpo se paralizó. Empecé a escuchar algo en el sótano.
Estaba ahí, justo fuera del cuarto en el que estaba. No era muy fuerte, pero era lo suficiente como para saber que había algo moviéndose. Era como el sonido de alguien que caminaba deslizando sus zapatos, lentamente, paso a paso. Solté las sillas y apunté con mi linterna para ver si había alguien ahí. Pero no había nada. Sentí como mi corazón empezó a latir más y más fuerte hasta que decidí calmarme a mí mismo, diciéndome que debió de haber sido una de las tuberías o algo. Volví a agarrar las sillas y comencé a subir el segundo bonche, pero cuando entré al área principal del sótano, sentí una brisa fría en mi cara. Esto hubiese sido normal en cualquier otra situación, pero como les dije antes, el sótano estaba completamente cerrado. No había ventanas o lugares donde se pudiera producir una corriente de aire. Me sentí muy desubicado por esto y empecé a pensar en todos esos rumores de que los fantasmas hacen que los lugares se sientan fríos. Pero rápidamente ignoré la idea. Los fantasmas no existen, Miguel, me dije a mí mismo mientras volvía a bajar por el tercer bonche. Cuando entré al cuarto de las sillas, algo se sintió diferente. Podría jurar que las sillas no se encontraban en las mismas posiciones en las que estaban hace unos cuantos minutos. Era como si alguien o algo las hubiese movido. Aún así, sin darle mucha importancia, fui a recogerlas para ya terminar el trabajo, cuando de pronto el sonido volvió, pero esta vez un poco más rápido. Eran las mismas pisadas arrastradas de antes. Apunté al sonido con mi linterna y alcancé a ver una especie de puerta a unos 5 metros de distancia. El problema era que la puerta estaba abierta. Yo no la había abierto y estoy seguro de que estaba cerrada cuando entré al sótano por primera vez ese día. Me le quedé viendo como si estuviese en una de esas películas de terror. Todo mi ser me pedía que saliera corriendo de ahí, pero no lo hice. Empecé a pensar en teorías de cómo se había abierto, pero no pude llegar a ninguna. Llevé las últimas sillas arriba y decidí cerrar el sótano, pero antes de hacerlo, escuché un ruido venir del cuarto con la puerta abierta. Y aunque yo verdaderamente solo fuese un conserje, también me pagaban por ser un velador y no podía estar tranquilo sabiendo que tal vez había alguien dentro, haciendo lo que quisiera en el lugar. Así que, una última vez, agarré fuerte mi linterna y me dirigí hacia el sótano, apuntando solamente al cuarto con la puerta abierta. Cada paso que daba retumbaba por el lugar con un eco impresionante. Cuando llegué a la puerta, la abrí un poco más de lo que ya estaba y dije: Hola, ¿hay alguien ahí? Nadie contestó. Entré al cuarto y apunté con mi linterna. Este estaba vacío. Contenía artículos de laboratorio, probablemente todos los útiles que se usaban en la clase de química, y justo cuando me iba a ir, lo volví a escuchar, los pasos arrastrados. Pero esta vez no se escuchaban lejos, no, esta vez estaban justamente atrás de mí. Con mi adrenalina al máximo, volteé y apunté con la linterna hacia enfrente, pero como siempre, no había nada. Pero aunque no hubiera nada, sentí una presencia en algún lugar de ese sótano, observando todos mis movimientos. Empecé a acercarme a la salida, jamás dándole la espalda al sótano, siempre apuntando con la linterna hacia enfrente. Salí del lugar y me recargué en la pared mientras respiraba un poco. Traté de pensar en teorías sobre lo que acaba de suceder, pero no pensé en nada. Cerré la puerta con candado, aunque me habían pedido que no lo hiciera, y no volví a abrirlo. Pensé que esta sería mi última experiencia rara que viviría, pero no fue así. Mientras limpiaba el cuarto que está directamente arriba del sótano, volví a escuchar un ruido extraño.
3 golpes fuertes y lentos. Como si alguien estuviera golpeando el techo del sótano, justo a mis pies. El susto fue tanto que se me cayó el trapeador. Puse atención y traté de escuchar, cuando de pronto se escuchó como si la puerta del sótano se hubiese abierto. Era la única puerta de metal en el lugar, por lo que era fácil de identificar su sonido. Sostuve mi trapeador como si fuera un arma y esperé a que algo sucediera. Pero no pasó. Aunque sea anticlimático, este es el final de mi historia. No le conté nunca a nadie lo que me sucedió, más que nada por miedo a que me dijeran loco o que se burlaran de mí por decir que no creía en fantasmas. Renuncié del lugar tras 2 meses más porque empezaron a reportar daños en algunos lugares del sótano y me culpaban a mí por no cumplir mi trabajo. Pero déjenme les digo algo, no importa si me hubiesen empezado a pagar 3 veces más de lo que ya hacían. No hay dinero en el mundo que me hubiese hecho volver a entrar a ese sótano. Al día de hoy, cuando estoy solo en mi casa, a veces aún puedo sentir que algo me vigila. Como cuando entré a ese sótano aquella vez. Quiero agradecer a Miguel por esta historia, aunque me gusta compartir un poco de mi opinión al final de cada experiencia paranormal que me comparten. No tengo nada que agregar en esta. Si tuviera que decir algo, solo diría que su historia me transportó a mi niñez, específicamente a la primaria a la que acudía. En ella también había un sótano, uno que se sentía fuera de lugar. Siempre había niños por todos lados gritando y corriendo por el complejo, pero en medio de todo, escondidas a un lado del patio principal, había unas escaleras descuidadas y sucias que llevaban a un sótano cerrado con cadena y candado. Siempre me pregunté qué había del otro lado de la puerta, pero gracias a tu historia puedo decir que esa curiosidad ya no existe. Así que te agradezco. El cortocircuito fue en el 3er piso del Hospital General de Culiacán, en Sinaloa. Eso obligó a que fueran desalojadas más de 350 personas. Salieron corriendo los médicos y las enfermeras, los auxiliares de enfermería, pero sí tuvieron que llevarse a pacientes a otras salas de atención mientras esto se apagaba. Hola Pato, el nombre falso por el que quiero que me llames es Mariela, y el día de hoy te contaré mi historia de terror. Estoy haciendo guardias en un hospital privado de Guadalajara. No quiero dar más información por mi privacidad, pero sí quiero contar una experiencia horrible que viví, ver si tú o alguien de tu comunidad puede traerme alguna especie de explicación que me permita seguir cumpliendo mis horas en el lugar un poco más tranquila. Estoy cerca de acabar mis horas de guardia, las cuales, para los que no sepan, son horas en las que tengo que trabajar en un hospital atendiendo y cuidando lo que sea que necesite mi atención en su momento. Es un paso que tienes que dar cuando estás cerca de graduarte de medicina. Yo tuve la suerte de poder realizar mis guardias en un hospital bonito y privado. Las verdaderas historias de terror las tienen mis amigas, que les tocaron hospitales públicos en lugares recónditos de la ciudad. Pero ese no es el punto. Un día, mientras estaba sin hacer nada en la noche, me encontré con el que se encarga de la seguridad de día, cambiando de turno con el que se encarga de noche. Ahora, no quiero que se confundan con el tipo de historia. Es una historia paranormal, pero para el contexto de esta, sí tengo que contarles que él y yo empezamos a platicar y, específicamente, a coquetear un poco. Esto se repitió varias veces hasta que empezamos a tener una especie de relación casual cuando coincidíamos en el lugar. Probablemente algunos de ustedes me están juzgando y lo acepto. Por algo les di un nombre falso. Pero bueno, continuando con la historia, había veces que el de seguridad y yo nos escapábamos de nuestros trabajos para distraernos un rato. Y qué mejor lugar para hacerlo que uno en donde nadie más que él puede entrar. Así es. Nos íbamos al cuarto de cámaras, donde podías ver todo lo que pasaba en el hospital. La verdad es que me parecía fascinante. Parecía el típico lugar en una película de esas de acción donde alguien vigilaba las cámaras mientras el protagonista se escabullía evitándolas.
Una noche estábamos aburridos los dos, por lo que me empezó a explicar un poco más sobre cómo funciona su trabajo. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, por lo que no había nada interesante pasando, pero ver tantas recámaras del hospital al mismo tiempo me dejó asombrada. De un momento a otro lo vi un poco serio. Le pregunté que qué pasaba y me apuntó a una cámara. Era una que estaba dentro de un elevador. Cuando volteé a verla, las puertas del elevador estaban abiertas. Eso era normal, ¿no? Nuevamente le pregunté qué era lo que pasaba. Me dijo que no había visto a nadie entrar o salir del elevador en ningún momento. Me puse un poco nerviosa, pero solo le dije que tal vez se había confundido de cámara, o que tal vez alguien había salido y no nos dimos cuenta. Hasta que sucedió. Las puertas del elevador se volvieron a cerrar y, de alguna manera, sin nadie dentro, se empezó a mover solo. Tal vez es de los que se regresan a la planta principal de un edificio solo, pensé para calmarme un poco. Y esta hubiese sido una buena explicación, de no ser porque el elevador no bajó, sino que subió. Y lo peor es que subió a la misma planta donde estábamos nosotros. El chico de seguridad parecía confundido, pero también fastidiado, como si alguien le estuviese jugando una broma, por lo que decidió ir a revisar lo que sucedía. Me pidió que me quedara en la habitación por mi seguridad y se marchó. Lo seguí a través de las cámaras y en cuestión de un minuto ya estaba frente al elevador. La situación en sí ya me daba muy mala vibra, pero algo que terminó de acentuar el miedo en mí eran las puertas del elevador. Llevaba haciendo guardias casi un año en este lugar. Todos los días tenía que tomar el elevador varias veces por turno. En este, cuando llegabas al piso que querías, te bajabas y en cuestión de 3 a 5 segundos cerraba sus puertas y regresaba al lobby. El problema era que desde que el elevador se había abierto en nuestro piso, las puertas no se habían cerrado. Llevaban más de un minuto abiertas y juro que podía escuchar la alarma típica que hacen los elevadores cuando se quedan en un piso mucho tiempo, pero alguien impide que se vayan. El de seguridad se empezó a acercar lentamente y no sé cómo le hizo para superar el miedo, pero se metió al elevador. Apenas entró, las puertas se cerraron y les juro que pude ver claramente cómo él jamás se acercó a los botones, pero aún así el elevador se empezó a mover solo hacia el piso 12. En donde tenemos a los pacientes que tienen que quedarse varios días en el hospital. Una vez abrieron las puertas, como la última vez, estas se quedaron abiertas por varios segundos. Pero el chico de seguridad no se animó a salir. Simplemente presionó el botón en nuestro piso y volvió al cuarto donde nos encontrábamos. Una vez dentro, le pregunté que qué era lo que había sucedido, a lo que él me dijo que no era nada y que probablemente era una falla en el elevador. Aunque esa historia no me convencía al 100, decidí no darle importancia y continué con mi noche. Al día siguiente me enteré por una de mis compañeras de guardias que había fallecido uno de los pacientes que más tiempo llevaba con nosotros la noche anterior. Le pedí que me contara más y les juro que se me cayó el corazón al suelo cuando me dijo que había muerto alrededor de la 1:40 de la mañana en el piso 12. Al día de hoy aún creo que lo que pasaba en el elevador no era una falla técnica, sino él tratando de despedirse o de llamar nuestra atención para que fuéramos a reportar su muerte a los encargados de ese piso. Esta historia me encantó, y aunque no estoy muy de acuerdo de que pierdas el tiempo de la manera en la que lo haces cuando deberías estar cuidando del hospital, no te juzgaré. Hablando específicamente de tu historia, me gustan tus teorías de que era ese paciente el que trataba de llamar su atención a través del elevador, pero si me preguntas a mí, me inclinaría más porque era el espíritu de alguno de sus familiares ya fallecidos o guardianes tratando de que fueran a él para intentar reanimarlo. Tal vez eso suene muy tonto. No estudié medicina y no sé si eso es posible, pero a lo largo de esta historia no pude evitar sentir como una especie de nudo en la garganta. Como si algo estuviese pidiéndoles ayuda desesperadamente. Pero en fin, esa es solo mi opinión.
pudimos ver, la gente que trabaja en turnos nocturnos tiene muchas cosas que contar. Yo, como siempre, les agradezco un montón su confianza. Hablar sobre este tipo de temas puede ser difícil e intimidante, pero les aseguro que en los comentarios encontrarán a personas con historias o experiencias similares a las de ustedes, listos para hacerles saber que no están locos y que lo que vivieron sí fue real. A los que están escuchando esto les pregunto, ¿ustedes trabajarían en algún turno nocturno? Y si ya lo hacen, ¿les ha pasado algo paranormal alguna vez? Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Les agradezco bastante a todas las personas que compartieron sus historias y a las que se quedaron para escucharlas. Asimismo, un saludo y abrazo especial a todos los miembros del canal que hacen de estos videos posibles. Como siempre lo menciono, Patos Potions es un proyecto ambicioso y tanto la creación de guiones como la narración y la edición son un trabajo bastante difícil. Es por eso que el tenerlos a ustedes apoyándonos de la manera en la que lo hacen es la manera más grande en la que nos pueden decir o confirmar que les gusta lo que estamos haciendo. Aún así, si no tienes la disponibilidad de ser un miembro del canal, te recuerdo que puedes ir a apoyarme en mis otros canales por igual. Tengo 3. En el primero, Pato RMZ, reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. En el segundo, Patos Games, juego exclusivamente videojuegos de terror. Y en el tercero, Patos Bots, subo todas las transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse y formar parte de la comunidad, no olviden decirme que vienen de parte de Patos Potions para darles una gran bienvenida. Por último, también quiero recordarles que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, el cual pueden escuchar en Spotify. En este, ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos y cada uno de estos links van a encontrarlos abajo en la caja de descripción. Pero así que sí, me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por haber llegado al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.